Nos acompaña desde Colombia Miller Romero. Miller es CEO de Conabuges, es creador del modelo ISO Security 5.0 y consultor internacional especializado en gestión de riesgos, compliance, continuidad del negocio, ciberseguridad e inteligencia artificial. Como entrenador Titanium acreditado por PSB Canadá, ha liderado proyectos de implementación, auditoría y certificación en América Latina, apoyando a organizaciones públicas y privadas en el fortalecimiento de su resiliencia y gobierno corporativo. Su experiencia en estándares internacionales como ISO 31000, ISO 37301, ISO 37001, ISO 22301, ISO 27001 e ISO 42001 lo posiciona como un referente en el diseño de modelos de gestión orientados a la anticipación, prevención y control de riesgos, generando resultados empresariales sostenibles y de alto impacto. Esta noche Miller nos comparte su ponencia Gobernanza de la Inteligencia Artificial, Compliance y Control Interno, la nueva frontera del gobierno corporativo. Miller, buenas noches, bienvenido. Puedes iniciar con tu ponencia. Hola, ¿me escuchan bien? Buenas noches. Sí, te escuchamos y te vemos. Puedes compartir tu Bueno, presentación. ok. Bueno, muy buenas noches a todos. Nuevamente por acá. He tenido la oportunidad de participar en varios webinares que se han hecho desde Perú, gracias a la invitación que hace Gestión Gerencial, para hablarles de algo muy interesante. Yo esta charla la voy a enfocar desde el compliance, temas que manejo hace bastante tiempo. Y pues en mi charla siempre he estado hablando del componente de la famosa triada de lo que es la función de cumplimiento, lo que es el control interno y lo que es la gestión de riesgos en una estructura fuerte de gobernanza. Entonces, bajo este enfoque, voy a dividir esta presentación en dos partes. Una es cómo lo que se viene para el compliance desde el tema de la IA y lo que se viene para control interno, cómo control interno tiene que estar pensando ya en alinearse a un enfoque de un compliance más amplio, con un componente de gobernanza que es el componente de la IA responsable. Siempre me causa curiosidad por qué esta norma, una norma claramente de gobernanza, no está dentro del Comité Técnico 309 responsable de las normas de gobernanza. Para recordar un poco, todos conocen las normas más conocidas en temas de gobernanza en estos momentos son la 37301 del año 2021, de un sistema de gestión de cumplimiento que nace de una mezcla entre la ISO 19600 por allá y la 37001 del año 2016. Tenemos ya una norma certificable de compliance. Y bajo esa óptica también tenemos otra norma que es la ISO 37001 de sistemas de gestión antisoborno. Pero esta norma, ya del Comité de Seguridad de la Información, nace como, diría yo, como la gobernanza o el compliance en materia de manejo de la IA. Entonces, esta norma tiene que estar anclada. De pronto, cuando uno tiene esta visión tan amplia, uno termina diciendo, esta norma de la ISO IS 42001, del manejo responsable de la IA, es una norma que está alineada directamente con el Comité 309 y con las normas de gobernanza. Y por ende, es fácilmente integrable dentro de estos modelos. Entonces, la invitación aquí es a que la auditoría interna comprenda y vea cómo la IA va a terminar afectando su gestión, su labor, y cómo va a tener que auditar controles establecidos desde un compliance para un componente legal, que es el tema de la inteligencia artificial. Entonces recordemos lo siguiente, en el entorno
Las organizaciones operan hoy en ecosistemas digitales interconectados donde la transformación acelerada es la constante. Esto ya es una realidad, ¿cierto? El tema de la IA ya es una realidad, ya se usa en las empresas. La empresa que diga que no usa IA es porque no ha detectado que la están usando. Pero ahí están hablando precisamente del tema del Shadow AI, ¿cierto? Y se usa, pero las gobernanzas no saben todavía que la IA la están usando sus colaboradores. El impacto es una realidad presente que altera drásticamente la toma de decisiones, la gestión de riesgos y los mecanismos de control interno. Y más adelante pues se lo voy a estar explicando. Y el desafío pues sería una auditoría interna que enfrenta desafíos ineludibles de evolucionar para responder a un entorno hiperautomatizado, más complejo y estrictamente regulado. En pocas palabras, una auditoría de control interno que a través de herramientas podría ser mucho más efectiva, pero a la vez mucho más peligrosa si no se maneja de una forma controlada. Entonces sí podemos tener un superauditor de control interno mucho más efectivo en la toma de decisiones, mucho más, con una cobertura mucho más amplia en el análisis de datos gracias a estas herramientas, pero si no hay una gestión debida, podríamos tener un peligro dentro de las áreas de control interno. Recordemos entonces cómo funciona esto, el compliance y la relación con el área de control interno, para que ustedes me comprendan un poco a dónde quiero llevar yo todo esto. El compliance asegura el cumplimiento de obligaciones legales, regulatorias, contractuales y éticas. Recordemos la definición de compliance desde la norma ISO 37301, que dice que el compliance es el cumplimiento de obligaciones de compliance. Unas obligaciones de compliance que se enmarcan en el componente legal obligatorio que deben cumplir las empresas y el componente voluntario. Entonces, si nosotros miramos en estos momentos, pues en las empresas de Latinoamérica, solamente en el Perú en estos momentos tendríamos el tema de IA como una obligación legal, porque ya existe esa reglamentación y esa ley, esa legislación. En los demás países tenemos proyectos, pero no quiere decir que no la podamos implementar. Entraría al compliance como un compromiso voluntario de las empresas. Y no tenemos que esperar a que la ley llegue o salga para que nosotros comencemos a implementar esto y comenzamos a tener en cuenta esto dentro de las áreas de control interno. ¿Por qué? Porque si no será demasiado tarde. Ustedes saben que las legislaciones se toman tiempo mientras las aprueban, las debaten, los congresos y todo esto. Se toman mucho tiempo y nosotros sí podemos tener impactos muy graves a partes interesadas de los negocios si no nos apresuramos porque esto va muy rápido. Esto va muy rápido, es un tema tecnológico, está creciendo demasiado rápido y nosotros nos estamos quedando rezagados ante ese avance que tiene el tema de la inteligencia artificial. Y control interno, siempre lo he llamado yo que es como la parte de aseguranza, la parte que asegura que todos los controles que salen emanados de una gestión de cumplimiento se hagan, sean efectivos, se gestionen, que esos controles estén alineados a riesgos reales de cumplimiento, de los modelos de cumplimiento. Entonces, ambos comparten el propósito de proteger la sostenibilidad, reputación y confianza organizacional. Entonces, hay una relación completa entre lo que son las partes de compliance y el área de control interno. Recuerden ustedes que en los modelos de cumplimiento, el área de control interno siempre actúa como la parte independiente de auditoría. Por eso no es lo mismo que un modelo de cumplimiento lo termine auditando una función de cumplimiento, un compliance officer, porque hay un conflicto de interés. ¿Ok? Inclusive muchas veces no es ni recomendable que esa función de cumplimiento pertenezca a la misma área de control interno, porque se generaría lo que es un conflicto de interés. Entonces, si tenemos un control interno totalmente independiente que se encargue solamente de verificar eficacia de controles implementados desde un modelo de riesgos alineado a un compliance, a una función de cumplimiento, pues tendremos una triada muy efectiva y muy transparente e independiente, que es lo que necesitan las gobernanzas hoy en día. ¿Ok? Cero conflicto de interés, mucha transparencia y mucha imparcialidad en el tema de la auditoría de los controles. Entonces, un compliance fortalece el control interno y el control interno operacionaliza el compliance.
El control interno es el que verifica si las estrategias, las soluciones, los controles definidos desde la función de cumplimiento realmente son eficaces, se cumplen o no se cumplen. Entonces, ahí está la relación directa. Entonces, al llegar el tema del componente de IA a las empresas, ya sea como una obligación de legal para las que ya tienen legislación al respecto, ya no hay nada que hacer, ya no deja de ser voluntario y pasa a ser legal, o involucrarla como un tema de obligación de compromisos voluntarios que también ya no serían emanadas por una normatividad legal o por un ente de control, sino que serían emanadas por un requerimiento de la gobernanza, que lo exigiría para las empresas por el tema de ser responsable en la utilización de sistemas de IA. Aquí está una, grosso modo, para que ustedes vean, ya Perú tiene su ley y ya la reglamento en el 2025, lo que quiere decir que en Perú ya en estos momentos todo el mundo debería tener implementado esto porque es un requerimiento de ley. Los demás países están en proyectos de ley que están avanzando y muy seguramente para el próximo año ya muchos países tendrán legislación al respecto. Entonces el compliance no se puede quedar esperando a que llegue la ley como tal. Desde ya se puede adelantar, desde ya las áreas de control interno se pueden anticipar e ir auditando este tipo de riesgos, este tipo de controles, porque las empresas ya están usando la IA y las áreas de control interno no pueden estar esperando a que salga legislación para actuar. Igual, los oficiales de cumplimiento, los compliance officers en las empresas no pueden estar esperando a que salga la ley para involucrarla dentro del compliance, para comenzar a mirar riesgos, para comenzar a hacer su inventario de activos de IA, de sistemas de IA, de agentes de IA, para poder comenzar a identificar cuáles son los impactos, dice la ISO IS 42001, que estas herramientas, estos sistemas de IA podrían tener en las partes interesadas de los negocios. ¿Ok? Porque no todo en la IA ya está claro que es bueno. También hay desventajas. Y no podemos dejarnos maravillar por la fantasía de la IA y usarla de una manera irresponsable, porque tendremos que pagar las consecuencias de hacerlo. Entonces, esto llevaría a un gobierno corporativo resiliente, muy completo, un compliance robusto, soportado en lo que es la norma ISO 37301, bajo un modelo que es internacional, reconocido en 175 países del mundo, que no es nuevo, como les digo, esto viene desde la ISO 19600 del año 2014 y se ha fortalecido con la 37001 en el año 2016, que ahora también se actualizó en el 2025. ¿Ok? Entonces es un compliance muy fuerte y si le metemos ahora el componente de gobernanza de IA, que sea maduro, que está soportado en los controles de la norma ISO IS 42001, 37 controles, porque esta norma es tan parecida a la ISO IS 27001, porque la hizo el mismo comité. Entonces ustedes van a encontrar una norma y van a encontrar un anexo con una cantidad de controles que se definen para los riesgos más comunes que puedan existir en el manejo de la IA como tal. Y una auditoría interna moderna, alineada al modelo del IA de Instituto de Auditores Internos, que ya tendría un enfoque mucho más automatizado, podríamos llamar, ya mucho más moderno, al utilizar herramientas en la ejecución de la auditoría interna, al utilizar herramientas de IA en la toma de decisiones, en el análisis de data, que se ampliaría mucho más y sería mucho más certero siempre y cuando seamos fuertes en la gestión de esa data que vamos a utilizar para sacar nuestros informes y reportes de auditoría interna. Entonces, ese es el enfoque que yo doy y que vislumbro personalmente cuando este tema de IA llegue como un componente legal a adentrarse en las organizaciones, en todos los países de Latinoamérica, ¿cierto? O la empresa se anticipe y decida entrar
a manejarlo desde ya como un compromiso voluntario, que es lo que yo personalmente recomiendo. ¿Ok? Personalmente yo recomiendo ya comenzar a armar una estructura, ya comenzar a sentar en esas funciones de cumplimiento un oficial de IA. Ya lo mencionan, modelos de compliance, donde habría un oficial IA encargado de todo el componente de gobernanza en materia de IA. Y estas normas de la 42001, ya tenemos una de riesgos y van a seguir llegando más, muy seguramente, porque es una norma certificable que, como conocemos desde el Comité de la Seguridad de la Información, está la norma certificable y vienen muchas normas de apoyo que complementan o sirven como directrices para fortalecer el modelo que es certificable. Entonces, este es el tridente de un compliance resiliente, un compliance anticipativo y reactivo, ¿ok? Un compliance con capacidad de anticiparse a incumplimientos y capacidad de reaccionar ante la materialización de esos incumplimientos, porque igual no podemos asegurar que esos incumplimientos no se puedan dar, ¿ok? Pero sí establecemos un tema de continuidad que tiene relación respecto a los incumplimientos que pueden ser de origen disruptivo, son componentes legales y muy seguramente todos ellos van a ser disruptivos. Recuerden ustedes que dentro de la identificación de riesgos disruptivos de continuidad de negocio, pues el tema de cumplimiento siempre ha estado ahí presente, porque un incumplimiento legal en muchas situaciones lleva a la interrupción de la entrega normal de productos o servicios a nuestros clientes. Pero entonces aquí tenemos el tema de las ventajas y las desventajas de, de usar IA dentro de un proceso de control interno, de una auditoría interna, porque vuelvo y repito, muy llamativo, muchas ventajas, pero también vienen las desventajas y ahí es donde entra el modelo responsable que plantea la ISO IS 42001. Entonces, recordamos aquí, compliance aseguraría el cumplimiento de nuevas obligaciones legales y éticas en lo que son los ecosistemas digitales, que muy seguramente no va a ser una sola, van a venir muchas más en el futuro. La gobernanza de IA, con la 42001, establecería marcos formales para el uso responsable y seguro de los algoritmos, y aseguramiento, que es control interno, estaría ahí soportando esas dos gobernanzas al asegurar, al proveer certeza sobre la eficacia de controles en entornos altamente automatizados. ¿Qué es lo que se viene? Lo que se viene realmente son entornos altamente automatizados, ya no tan manuales, ¿cierto? Sino que el auditor interno tiene que ponerse al nivel de los entornos que se vienen, entornos donde van a existir herramientas utilizadas dentro de las empresas que van a hacer mucho más rápido el trabajo, pero que muchas veces las empresas nos han sentado a mirar la parte negativa del uso de esas herramientas. Entonces el control interno va a llegar a mirar ahí las desventajas que pueden traer, ¿cierto? Porque si hay oportunidades, también pueden haber desventajas en el uso de estas herramientas. Aquí vemos un enfoque tradicional, de una auditoría tradicional de control interno y una auditoría de control interno hacia el futuro. Entonces, miren el enfoque. El enfoque tradicional es un enfoque reactivo histórico basado en mucho casuística, en casos, en tendencias de casos. Proveía aseguramientos sobre eventos pasados, sobre tendencias y comportamientos, pero ahora tenemos una auditoría de mucho más tema predictivo y estratégico, porque podemos tener acceso a data en el contexto externo de situaciones que de pronto en la empresa no se han dado. Recuerden ustedes la famosa inteligencia de amenazas. Tenemos una herramienta que puede ser mucho más efectiva a la hora de identificar amenazas emergentes en materia de cumplimiento y en materia de no cumplimiento de otras obligaciones voluntarias que tienen las empresas. Recuerden que el compliance terminará siendo el eje central de toda la gestión empresarial, porque al tener responsabilidad sobre el componente legal y también sobre los voluntarios, que terminan siendo, yo normalmente lo relaciono con todas las normas ISO, que todas las normas ISO son compromisos voluntarios, porque a ninguna empresa la ley le obliga a tener un modelo de ISO implementado específico. En la mayoría de países eso no existe, ¿no? Entonces, cuando entran a la empresa, pues también son requerimientos voluntarios que adopta el órgano de gobierno. Me quiero certificar en esta norma, me quiero certificar en esta norma.
quiero adherir al modelo tal, quiero ganar el reconocimiento tal, el premio tal. Son compromisos voluntarios, entonces en cierta forma el compliance se va a convertir en el techo de, de todo lo que hay en la empresa, porque todo lo que hay en la empresa o es legal o lo exige el órgano de gobierno, lo pide, o es voluntario. Ahí va a estar todo. Entonces, vamos a tener, entre más amplio es el compliance en las empresas, una necesidad de ser mucho más anticipativos a la hora de identificar amenazas emergentes que se puedan venir para esa cantidad de obligaciones de cumplimiento que tendríamos. Herramientas, pues herramientas el muestreo era muy manual y validación focalizada en ciertos aspectos que podían tenerse alertas como tal. Ahora vamos a tener una analítica de datos masiva, inteligencia artificial aplicada a universos completos, tema de data, un big data mucho más grande, más amplio, ¿ok? Esto va a permitir anticiparnos, explorar mucho más y para llegar a ser más efectivos. En el alcance, pues tenemos relación de procesos, controles físicos y riesgos operacionales estáticos, mientras que en el futuro podríamos tener una evaluación de riesgos algorítmicos, dinámicos y tecnológicos en tiempo real, para ponernos al nivel del ritmo de crecimiento de la tecnología. Porque es que ese tema va a llegar muy rápido, está llegando muy rápido, y el compliance no se puede quedar atrás. No se puede quedar atrás porque recuerden que si el compliance se queda atrás, entonces tendríamos un modelo de cumplimiento totalmente reactivo y no anticipativo. Y hoy en día todo tiene que ser anticipativo, anticiparnos para que sea efectivo. Si nuestro modelo no está anticipando las amenazas y la ocurrencia de riesgos, estamos simplemente solucionando, apagando incendios. Y ese no es el objetivo de ningún modelo hoy en día. Todos los modelos de gestión hoy en día buscan la anticipación, buscan ser más predictivos y no tanta reacción, no tan reactivos. Entonces, mire lo que potencializaría un tema de IA en un auditor, límite analítico humano, ¿cierto? ¿Cómo crecería con la capacidad que le ofrecería los sistemas de IA, las herramientas de IA, ¿no? Entonces, velocidad de análisis sin precedentes, detección de riesgos y anomalías invisibles al ojo humano, ¿no? Porque tenemos una herramienta con una capacidad mayor, con una inteligencia mayor, y va a terminar siendo mucho mayor más adelante. Entonces, es mucho lo que puede aportarle a un auditor. Cobertura total de universos de datos, eliminando el muestreo manual tradicional que siempre usamos, que es un modelo que, pues, que sería mucho con más margen de error al que podría tener un modelo predictivo usando herramientas de IA como tal. Entonces, eso volvería un buen uso de la IA, un uso responsable de la IA como tal, potencializaría la capacidad de los auditores internos. Pero, bueno, perdón, aquí seguimos en la parte positiva. Planificación, una priorización inteligente de auditorías y evaluaciones predictivas de riesgos emergentes, lo que estaba hablando. Se crecería, se mejoraría, se fortalecería la capacidad del auditor en esa planificación. Un análisis masivo de volúmenes de datos, identificación instantánea de patrones y detección de anomalías respecto al tema de la ejecución. Y en la parte de comunicación, generación automatizada de informes, dashboards interactivos y visualización de hallazgos en tiempo real. En el momento tú los podrías hacer, dependiendo de los hallazgos que tuvieses, podrías hacer todo este tipo de herramientas en el mismo instante. Seguimiento, pues fortalecimiento de la auditoría continua, los monitoreos, un monitoreo continuo más permanente, que no necesariamente nos tendría, que tenemos que ir al sitio o estar permanentemente nosotros como auditores en el sitio levantando data, sino que tenemos simplemente un agente que esté haciendo análisis permanente de la data y dándonos alertas. Pero ¿qué es lo negativo? Bien lo decía el colega anterior en la conferencia cuando nos hablaba de esa cantidad de riesgos que pueden existir. Entonces, él hablaba de las alucinaciones, que son fallas técnicas e invención de datos, donde la IA no tiene la capacidad, ha sido mal entrenada, ha sido mal alimentada con data errónea, data que no es
la que corresponde, pues no, ¿qué nos va a dar? Soluciones erróneas. Y muchas veces, que es donde más está cayendo en el error hoy en día, la gente cree ciegamente en lo que la IA le está diciendo. Y la IA siempre nos va a tener una respuesta. La IA nunca le va a decir a usted que no sabe de un tema. Siempre le va a dar una respuesta, pero le va a dar alucinaciones. Y entonces yo voy a presentar reportes que no son ciertos, que están basados en un data que no corresponde. Temas de privacidad de datos. La gran mayoría de países ya tienen leyes de protección de datos personales. Entonces, el uso indebido de información confidencial que muchos usuarios hoy en día están utilizando de forma indebida, sin los permisos requeridos por parte de los propietarios de esas datas para usar IA. ¿Cuántos datos de clientes no están usando en herramientas de IA que no son confiables? ¿Y cuántos, por ejemplo, no han notificado a sus clientes de que están haciendo eso, de que están utilizando esa información para hacer ese tipo de consultas o análisis con sus datos personales? Sesgo algorítmico, discriminación sistemática y daño ético, tema de justicia. ¿Han escuchado ustedes, por ejemplo, la norma 2022 de riesgo legal que habla del principio de equidad, de justicia a la hora de aplicar debidas diligencias? Entonces, esto podría llevar a discriminaciones o sesgos a la hora de hacer consultas, por ejemplo, de debida diligencia, utilizando herramientas, sistemas de IA, o la misma IA genérica, y yo tomando decisiones, y la IA me diga a mí que la persona no es confiable o no puede ingresar porque, y eso esté realmente haciendo un acto de discriminación por parte de la IA no fundamentado en datos reales. La opacidad, falta de explicabilidad, que es otro de los riesgos, ¿no? La IA muchas veces nos dice la respuesta, pero no nos dice cómo se obtuvo esa respuesta o cuál es la información que analizó para llegar a esa respuesta. Simplemente nos da la respuesta. Entonces, esa falta de explicabilidad, que existe en muchos sistemas, en unos menos que otros, ese tema de explicabilidad también hay que comenzar a trabajarlo porque puede llevar a decisiones no acertadas, la famosa caja negra. Y la falta de supervisión, que es en lo que yo finalizo. Cuando la gente dice, bueno, entonces, ¿terminará la IA algún día reemplazando a los auditores internos? Pues yo realmente, de forma personal, creo que eso todavía se va a demorar mucho. Hoy en día la IA requiere mucho de supervisión humana. Inclusive la gran mayoría de controles que establecen en la 42001 hablan de supervisión humana. La IA hay que vigilarla. La IA hay que revisarla. Por eso ustedes ven en los sistemas de IA genéricos que abajo dice allá en letra pequeña que la información no siempre es real, la que arroja la IA, que hay que revisarla, que hay que supervisarla. Entonces yo pienso que por ahora podemos verla es como una herramienta para potencializar nuestras habilidades, ¿ok? Y sí convertirnos en auditores internos muy fuertes, muy buenos, haciendo un uso responsable y completo de lo que es las herramientas que están dando. Esa es la visión. Bueno, visionarse a futuro un auditor interno autónomo en IA, pues bueno, eso podría rayar ya con la ficción. Por ahora, pues yo personalmente no lo vería tan cercano, pero puede ser de pronto muy allá, muy lejano pueda darse. Pero por ahora no pienso que esté en peligro nuestro trabajo, ¿ok? Porque pues esa es gran pregunta que todo el mundo se hace. ¿Y terminará la IA reemplazando todas las labores o funciones que hay? Por ahora pensemos en utilizarla muy bien, en explotarla muy bien y sobre todo utilizarla de forma ética, de forma responsable. Aquí tenemos el balance general ya para terminar. Entonces tenemos unas ganancias operativas, beneficios que son velocidad exponencial en el análisis de datos, cobertura total del 100% de la población de datos. Ya no hablaríamos de muestra, tomaremos decisiones sobre un total de la población sin necesidad de hacer muestreo. Reducción drástica del muestreo tradicional y mejor y más temprana detección de riesgos sistémicos como tal. ¿Cierto? El tema de inteligencia de amenazas, el tema de anticiparnos ante cosas que de pronto no sean tan visibles al ojo humano
en el contexto que tenemos en las empresas. Pero, ¿qué vulnerabilidades tenemos? Alucinaciones y falsos positivos algorítmicos que acabarían con informes y reportes de control interno, perdiéndose la confianza total en lo que es la función de auditoría interna. Errores analíticos ocultos en la caja negra, sesgos heredados de los datos de entrenamiento, guías mal entrenadas, y dependencia excesiva y pérdida de juicio crítico. Y ya cuando no queremos hacer nada, queremos que la IA haga todo, no queremos revisar, no queremos validar y confiamos ciegamente en lo que nos dice la IA. Eso ya es una dependencia excesiva y ya perderíamos el juicio crítico que ofrece la supervisión humana a los sistemas de IA. Y entonces aquí es donde llega la 42001, 37 controles específicos clasificados en dominios, gobernanza, datos, ciclo de vida, el famoso ciclo de vida de los sistemas de IA, por donde tendríamos que entrar a buscar activos de IA para hacerles gestión de riesgos, para mirar los impactos de esos riesgos en las distintas partes interesadas del modelo y luego pues para llegar a implementar alineado a esos riesgos 37 controles que nos recomiendan, 37 controles que tendríamos que alinear a los distintos riesgos que encontremos en los sistemas de IA y activos que tiene nuestra empresa. En síntesis, el modelo de auditoría aumentada, podemos llamarlo así, la capacidad del auditor interno se ha aumentado a partir de herramientas de IA. Una inteligencia artificial, una cobertura mayor, mayor velocidad de análisis, teniendo en cuenta lógicamente el juicio profesional, sin perder la ética y el criterio, y la vigilancia sobre todo lo que nos puede ofrecer la IA para fortalecer nuestro trabajo. Entonces, la labor auditoría del futuro no será exclusivamente humana ni puramente artificial. La IA multiplica las capacidades técnicas, pero nunca debe reemplazar la independencia, el criterio y la capacidad analítica de cada auditor interno. Bueno, muchas gracias. Eso era lo que les quería comentar. No sé si hay preguntas. Gracias, Miller. Bueno, brevemente algunas preguntas. ¿Cuál consideras que será el principal reto del compliance frente a la inteligencia artificial en los próximos años? Bueno, primero, aceptar la nueva realidad. ¿Ok? Yo pienso que el principal reto del compliance es, primero, entender que ya el componente de IA es una realidad. Y a pesar de que no exista normatividad todavía en muchos países, ya la IA la están usando las empresas y los colaboradores de las empresas. Entonces, si se ponen a esperar demasiado, van a haber consecuencias que los van a obligar. Entonces, es mejor anticiparnos a esperar a que lleguen consecuencias significativas que puedan hasta acabar con un negocio porque tuvimos un compliance demasiado lento, muy reactivo y poco anticipativo. Okay. ¿Cómo debería adaptarse el sistema de control interno frente al uso creciente de la IA en las organizaciones? Bueno, control interno tiene que estar muy alineado al compliance, un compliance que sea preventivo, ya ha comenzado a identificar activos de IA, ya ha comenzado a identificar riesgos de incumplimiento, de normatividad legal en temas de IA, ya ha comenzado a identificar con impactos que tendrían el mal uso de esos activos de IA en todas las partes interesadas, y eso llevaría al establecimiento de controles de IA alineados con esos 37 controles. Igual no son 37 controles exhaustivos, sino que pueden ser una guía, simplemente la base, pero no puede ser limitada. Puede usar otras prácticas, como mencionaban ahorita, el COVID, el TIL, que también traen controles muy buenos. Y entonces el control interno tiene que estar alineado a eso. Tiene que estar alineado a esos nuevos controles que llegarían al contexto de las empresas.
y tiene que tener lógicamente la capacidad, la preparación y capacidad de poder auditarlos para poder determinar si el control está siendo bien utilizado, bien implementado, si se está bien optimizado o por el contrario no lo está. Ok, y por último, si una organización ya utiliza inteligencia artificial, ¿qué debería hacer mañana mismo? Pues sí, ya recuerden lo que mencionaba nuestro colega en la anterior, muchos echado ahí. Aquel que dice que no está usando IA es porque no se ha dado cuenta que sus colaboradores la están utilizando. Y quiere decir que todo el mundo la está usando, ¿cierto? Entonces, si yo ya soy consciente de eso, inmediatamente debo comenzar a identificar dónde se está usando y cuáles son las herramientas y sistemas que están usando mis colaboradores para, a partir de un buen modelo de riesgos, que recuerden que 42.000 trae su propia norma de riesgos, pero pues con 31.000, con 27.005, realmente yo personalmente creo que los modelos de riesgo no varían mucho en lo que son las etapas básicas de todo modelo de riesgo. Un tema de identificar riesgos, un tema de identificar probabilidades y consecuencias para determinar niveles de riesgo y determinar qué tan controlados están esos riesgos. Entonces, a partir de eso, pues comenzar a hacer eso ya, inmediatamente, antes de que un impacto no evidenciado a tiempo se materialice y traiga serias consecuencias para nuestras empresas. Ok, Miller, muchas gracias por tu participación. Hemos culminado con las preguntas. Bueno, muchas gracias. Que tengan una feliz noche. Está muy bien.